Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre uno de los tópicos que tienen en la unidad 2, que es el de zoogeografía. Nos vamos a centrar en los textos que tienen referidos a este tema de Ringlet y de Roy. ¿Sí? Bueno, en principio una definición, la zoogeografía es bastante fácil de entender porque la pueden deducir de su propio nombre, es el estudio de la distribución geográfica de los animales y también esto que es un agregado, digamos, no solamente la distribución geográfica, sino las causas de dicha distribución. Para hablar de zoogeografía hay que tener en cuenta tres criterios fundamentales, que es el criterio ecológico, el ecológico y el biocenótico. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. La cronología, por si nunca escucharon hablar de esto, es la distribución, justamente, la parte de la distribución de la fauna, ¿sí? Y la distribución de cualquier animal depende de las siguientes determinantes. Por un lado, la paleocorología, o sea, dónde se distribuían anteriormente los ancestros de la especie de la que estamos hablando. Por otro lado, la eficacia de dispersión de las especies o de una especie determinada que estemos estudiando. Y por otro lado, la ecología, o sea, todo el ecosistema que está relacionado con la distribución de esa especie, y también la competencia, o sea, la presencia de otras especies que puedan ser competidoras de la especie que estamos investigando, ¿no es cierto? Entonces allí en el trabajo de Ringelet, no me acuerdo bien de qué año, pero son bastante antiguos estos trabajos que les pusimos, pero sin embargo son bastante actuales y son de utilidad en la actualidad. Es importante que ustedes los conozcan. En, en el trabajo de Ringelet sobre los factores históricos en la zoogeografía argentina, él dice que hay que tener en cuenta, o sea, hay que considerar los factores históricos para entender la distribución actual de los taxa, ¿sí? Hay que ver cuáles son los orígenes de las faunas, de dónde vienen, cómo han ingresado al continente americano o al área de estudio. Y también hay que tener en cuenta la evolución de los biotopos y la biocenosis. La biocenosis son todos los organismos que entran en juego en un ecosistema, ¿sí? Entonces, todos estos factores históricos son interesantes o son fundamentales, mejor dicho, para entender la distribución actual de los taxa que estamos investigando. Cuando hablamos de factores históricos, tenemos que a veces remontarnos a muchísimos millones de años atrás, desde la evolución misma de la Pangea, ¿sí? Porque hay algunas especies que están presentes en distintos puntos del globo y que no habría conectividad entre esos continentes, por ejemplo. Pero sin embargo, la estirpe original puede haber estado puede haberse formado o originado en un momento en el que no existían los continentes tal como los conocemos ahora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Argentina, por ejemplo, Ringelet ya se menciona que existen distintos orígenes y varias estirpes. Estirpes quiere decir en un árbol filogenético la rama troncal, ¿sí? De una especie o de una determinada especie. ¿Sí? Cuando piensan en un árbol filogenético, tenemos el tronco y luego la especiación de distintas especies. ¿Sí? Entonces tenemos cada una de esas estirpes, se pueden haber originado en distintos momentos de la historia, de la evolución de los animales, ¿sí? De estas especies. Y para ello también la zoogeografía se basa y utiliza herramientas de la paleontología y la sistemática filogenética, ¿sí? Según la clasificación que hace Ringelet de la zoogeografía argentina, que se sigue utilizando hoy en día, tenemos distintas subregiones en nuestro país. Él menciona por lo menos tres, que estas subregiones se definieron a partir del origen de las faunas presentes en cada una de estas subregiones, de la fisionomía del paisaje, o sea, de la topografía, de la geomorfología de cada una de estas áreas, de los biotopos que existen, o sea, ahí ya entran en juego el clima, la vegetación, y la biocenosis predominante. O sea, la biocenosis, como les dije antes, es todos los organismos
que interactúan en un determinado ambiente. A partir de estos criterios se definieron estas 3 subregiones. Y tenemos la subregión guayano-brasileña, que es esta de aquí, la subregión andino-patagónica, que es toda esta, y la subregión araucana, que sería esta que está en negrito, más oscura, ¿sí? Según la clasificación de Ringellet. Ahora, dentro de esas subregiones tenemos dominios zoogeográficos. Estos dominios son divisiones primarias dentro de una subregión. Por ejemplo, en la subregión guayano-brasileña tenemos el dominio subtropical y el dominio pampásico. En la subregión andino-patagónica, que era toda esta, tenemos el dominio andino, el dominio central, el dominio patagónico. Y en la subregión araucana, un solo dominio, que es el austral cordillerano. ¿Sí? Supongo que lo habrán hecho para diferenciarlo del dominio de la isla, de las islas. Ringellet nos habla que hay diversidad horizontal y diversidad altitudinal. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, tiene que ver con cuestiones de latitudinales y también altitudinales, la distribución de las faunas. Y son todos factores que hay que tener en cuenta en el momento de la definición de los dominios. Y acá tienen un cuadro de Ringellet en donde se puede ver cómo cada subregión está dividida en dominios, en distritos y en sectores. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a la provincia de Mendoza, estamos dentro de la subregión andino-patagónica, hablando zoogeográficamente, ¿no? Y tenemos 3 dominios, el dominio andino, el dominio patagónico y el dominio central, ¿sí? Ahora bien, si vamos al trabajo de Roy, que es específico de la provincia de Mendoza, él dice que quiere dar no es que quiere dar, sino que para hablar de la zoogeografía hay que ver el panorama ecológico-geográfico del área, ¿no? De Mendoza, que tenemos 2 grandes elementos geográficos, el macizo andino y las llanuras centrales, que van a determinar la distribución de las especies faunísticas de nuestra provincia. Y estas son áreas ecológicamente definibles en las que coinciden vegetación, condiciones edáficas, o sea, las condiciones del suelo, y condiciones climáticas. Serían como los 2 grandes elementos de los cuales se pueden identificar distribución de faunas diferentes. Estos dominios o estas áreas tienen límites que son difusos, no son límites absolutamente marcados. Sin embargo, se puede observar una predominancia de un tipo de fauna en una de estas áreas y otra fauna en la otra área. Si hablamos de zoogeografía en el área de la provincia de Mendoza, este es el cuadro redibujado, digamos, de Ringellet que les mostraba al principio del trabajo del 61, en donde vemos los 3 áreas zoogeográficas según Ringellet. Y según Roy tenemos también 3 áreas, el distrito andino, el distrito subandino y el distrito patagónico, y se le agrega un área más que es el distrito subandino pampeano. Son criterios de demarcación de áreas, no importa aquí digamos, las 2 tienen validez, lo que quiero que vean es cómo se puede dividir la zoogeografía, en el caso puntual de la provincia de Mendoza, de acuerdo a la distribución de la fauna, y cómo esto también está súper relacionado con la fitogeografía, con la climatología y con los suelos también. Eso es lo importante. Y en un trabajo aún más detallado, en el trabajo de Roy que veníamos hablando, él habla de 6 tipos de faunas, perdón. Tenemos la fauna de montaña y caracteriza y brinda listas taxonómicas de cada uno de estos sectores, la fauna pedemontana o de tierras malas, que sería toda esta zona de acá, la fauna de grandes alturas, que está en los sitios sobre todo localizados en vegas, y la fauna de la estepa patagónica, y perdón, me faltaba fauna de ambientes acuáticos y salinos, como el área de la laguna Yancanelo, o el área del límite de la provincia por aquí, y la fauna de monte en todo este sector de la provincia. Claro, esto lo puede hacer Roy porque hace estudios como más sistemáticos y achica la escala de su área de estudio y se aboca directamente a la provincia de Mendoza. Fíjense cómo hay una relación entre fitogeografía y zoogeografía. Este es un mapa de las provincias fitogeográficas y se relacionan directamente con la distribución zoogeográfica. Son bastante parecidas las distribuciones de las plantas y las distribuciones de los animales.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la zoogeografía para la zooarqueología? O sea, es muy importante cuando estamos trabajando en un área que sepamos en qué subregión y en qué dominio estamos trabajando y cuáles son las especies características y presentes en la actualidad en ese área zoogeográfica. Para, sobre todo, una de las cosas que puede llegar a ser como de mayor interés es para ver si encontramos especies o taxones que no están presentes en la actualidad de nuestro registro zooarqueológico, puede estar hablando de algún cambio en la zoogeografía, en la paleozoogeografía, que no habíamos identificado antes. En cambio, a partir del registro zooarqueológico podemos ver cambios en la presencia de algunos taxones que antes estaban y ahora no están, por ejemplo. ¿Sí? Además, es una forma de caracterizar el área de estudio, sobre todo para el lector que está leyendo el artículo o el trabajo en el cual nosotros estamos presentando, que sepa y se puede ubicar zoogeográficamente en donde se encuentra desarrollada nuestra investigación. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ya saben, nos podemos contactar a través de una clase de consulta.